Nivel 9. Explicar el mensaje. Módulo 5. Hasta el día de hoy, muchos misioneros cristianos insisten con que el Evangelio fue escrito por discípulos de Jesús. Como tales, podríamos asumir que la información en él es un registro preciso y confiable de testigos de su vida y enseñanzas. Los cristianos a veces se preguntan, ante la presencia de semejante garantía de autenticidad, ¿cómo es posible dudar de la validez del mensaje en el Evangelio? Lo primero que debemos notar es que si incluso los misioneros pudieran demostrar que está compuesto de un registro realizado por testigos presenciales, eso en sí mismo no confirma la confiabilidad de los libros. Los historiadores que investigan cada aspecto de la historia verbal registrada deben hacer un escrutinio cuidadoso de las declaraciones de los testigos y no las pueden tomar según su valor aparente, especialmente cuando hay reportes que se contradicen. En segundo lugar, no poseemos una cadena de transmisión de estas escrituras intacta o de la que se pueda depender desde los tiempos de Jesús hasta el primer manuscrito completo muchos siglos después. Tercero, los sabios cristianos de la Biblia, a la luz de descubrimientos recientes, han demostrado que el Nuevo Testamento son escrituras de personajes anónimos, los cuales fueron llamados Marcos, Mateo, Lucas y Juan por conveniencia. Entonces, si los 4 evangelios no pueden ser considerados como provenientes de los apóstoles de Jesús, ¿de dónde surgieron? El Evangelio según Marcos. El antiguo sabio cristiano, Eusebio de Cesarea, 325 EC, al referirse a la postura de Papías de Hierápolis, 130 después de Cristo, sobre el origen de Marcos, escribió: Esto también solían decir los antiguos. Sin duda, Marcos, al haber sido intérprete de Pedro, escribió precisamente, pero no en orden, todo lo que recordaba que el Señor dijo o hizo, ya que él, Marcos, no oyó nada del Señor ni fue uno de sus seguidores, sino que lo fue de Pedro tiempo después. Queda claro que no tenemos evidencia independiente que muestre que este evangelio fue realmente escrito por un seguidor de Pedro. Todo lo que vemos son alegatos hechos muchos años después, sin pruebas concluyentes. El Evangelio según Mateo. Raymond Brown, en su comentario sobre la narrativa en Mateo, escribió: Parece haber una concordancia unánime en los círculos científicos hoy en día sobre que el evangelista es desconocido. A pesar de que seguimos con la costumbre de referirnos a él como Mateo, su dependencia en Marcos indica que no fue un testigo ocular del ministerio de Jesús. El Evangelio según Lucas. Al comentar sobre el autor del Evangelio según Lucas, la Nueva Biblia Americana declara que la tradición cristiana temprana, a partir del segundo siglo en adelante, identifica al autor de este Evangelio y de los Hechos de los Apóstoles como Lucas, un sirio de Antioquía. El prólogo de esta deja en claro que Lucas no es parte de la primera generación de discípulos cristianos. El Evangelio según Juan. El profesor R.W. Rogerson, un clérigo anglicano, escribió en su reciente trabajo una introducción a la Biblia. La convicción crece sobre el hecho de que este Evangelio no fue escrito por un único autor, sino que es resultado de un largo proceso en el cual la distinción entre autor y editor no quedó clara. Esta conclusión mitiga la postura tradicional de que el autor fue el apóstol Juan, hijo de Zebedeo, el discípulo que Jesús amaba. Juan 13:23.